Estaba mirando varios temas, siempre son interesantes, siempre son importantes. Y resulta que el día 13, o sea, hace 6 días, hoy estamos día de San José, el día 13 se conmemoraron los 1913 de marzo de 2013, o sea, 13, 9, 11 años, 11, 9 años tenemos de Papa Francisco. Era cuestión de hablar del papado, pero ya de eso vamos a irlo dejando para un programa especial de la radio. Y San José, hoy es la fiesta de San José, el día de los Pepes. ¿Saben por qué se llama a los José? Se le llama Pepe, porque el título en latín sacado de la Sagrada Escritura es Josephus Pater Putativus o Jesus. José, padre putativo, padre adoptado, padre padrastro, por así decir, de Jesús. Entonces, para no ocupar mucho espacio en el pie de las pinturas, se ponía Josephus P. Jesus. Josefo, José, padre putativo de Jesús. Entonces, siempre se añadía en la postilla Pepe, es donde a los Pepes. Hermana Virginia, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Hacía tiempo que no la veíamos. ¿Cómo están? Bien, bien por ahí. Bien, me alegro. Entonces, José José, la segunda figura de la Sagrada Familia, el que tiene que cargar con el muerto de que le han puesto como cornudo, una serie de cosas. Siempre ha habido un gran respeto, sin embargo, a San José en la Iglesia. Son de esas personas que hace lo que tiene que hacer y se mantiene en el anonimato. O sea, que viene siendo lo que dice San Mateo en su Evangelio. El Evangelio, por cierto, que se lee siempre los miércoles de ceniza, que no haga tu mano derecha lo que hace que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero tienes que hacer algo, vivir, transmitir alegría, transmitir esperanza, lucha, cualquier otra cosa que lo vayas haciendo sin que nadie se dé cuenta. Es como Dios lo premia, nuestro Padre Celestial es el que lo premia. Pero también dije, bueno, hablamos de historia de la Iglesia, hablamos de... ¿Por qué no dar una visión general, una visión de conjunto de la historia de la Iglesia? Nos va a llevar por lo menos 2 seminarios, porque 20 siglos de historia no se matan en media hora. Así que vamos a ir comenzando en ese sentido la historia de la Iglesia, que es la historia que nos va haciendo cada día más. Entonces, vamos a la historia tienen delante de ustedes el sentido de la historia de la Iglesia, historia de salvación e historia de la Iglesia. La historia, la Iglesia, la historia de la Iglesia, pues hay 20 siglos de 20 historias, de 20 formas, de 20 maneras, de 20 autores, de 50 cosas y demás. Ahora, la historia como historia, sin adjetivo, porque historia hay mucha, historia de salvación, historia de la Iglesia, coinciden pero no son iguales. Pero bueno, la historia como tal no está sometida a fuerzas ciegas ni es el resultado de la casualidad. Es la historia de la Iglesia la manifestación de la providencia divina y de la libertad humana. O sea, cuando leemos la historia del Partido Político Demócrata, la historia de la institución de libre enseñanza, la historia, siempre nos circunscribimos a los fundamentos filosóficos, teológicos, escriturísticos y demás de esa historia. Pero cuando nos metemos a la historia de la Iglesia, no es el resultado de casualidades, es el resultado de la providencia de Dios y de la libertad humana de cada día. Es la manifestación de la libertad, porque para la Iglesia, si hay una cosa, nadie obliga a uno a ser miembro de la Iglesia. Dios escoge y deja la libertad. Es como leemos después en la parábola, capítulo 25 de San Mateo, la parábola de los talentos. Dios da los talentos, Dios da las circunstancias, Dios nos da las cualidades. Somos nosotros los que tenemos que ir poco a poco viviendo, haciendo, sometiéndonos, viendo las cosas, haciendo. ¿Por qué? Porque esas cosas son manifestación de la providencia divina y de la libertad humana. Nunca olvidemos una cosa muy importante, la libertad humana. Dios muchas veces no es que somos víctimas del destino, no somos víctimas de ningún destino, somos víctimas de nuestra propia libertad. Dios nos invita nos da unos talentos, nos va a juzgar cómo, pero somos nosotros los que tenemos la última palabra. Entonces la historia de la Iglesia es la historia de las luces y de las sombras,
En las luces, cuando ha habido momentos de santidad, momentos correspondientes a un montón de circunstancias y demás, y momentos en los cuales uno nos negamos nos ponemos como las mulas, que se les pone unas gárgolas y solamente miran para adelante. No. La historia de la Iglesia es tener una visión de 180 grados, es más de 360 grados. Poder ver toda la historia a través de un prisma, que es Dios es el Señor de la historia y ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Pasa al siguiente, por favor. Los cristianos, ¿qué papel es el que estamos representando, estamos nosotros viviendo en estos momentos? Tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La prueba. Todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia. Todo nos afecta de una forma u otra. Pero, ¿cuál es la voz del creyente? La voz del creyente se ha dado muestra de una forma muy interesante y muy importante, abriendo las puertas del hogar. Hace unos meses, hace 3 o 4 meses, hubo un grupo de refugiados de Siria, de Afganistán, de una serie, que quisieron llegar a Europa. No los dejaron. No les cuestión 50.000. Ahora ha habido otro grupo de hermanos necesitados, se han abierto las puertas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que estamos comprendiendo el mensaje del Evangelio de ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra para cambiar, para darle sabor, para construir. La sal es símbolo de vida. Con la sal se conserva la carne, se conserva la comida. Con la sal y el Evangelio. Sabemos de una cosa muy interesante, muy importante. Cuando un alimento tiene sal, sabemos que la tiene. Cuando un alimento no tiene sal, sabemos que la tiene. Cuando un alimento tiene demasiada sal, no hay Dios que se lo coma. O sea, debe estar en el justo medio. Y nunca, y dígame una cosa, cuando partimos el steak, el bistec, o el pedazo de pescado, o la yuca, o el plátano y demás, sabemos si tiene sal o no tiene sal, pero no sabemos identificar, no podemos identificar la sal, porque estamos dentro de toda esa masa grande y demás. Sal del mundo y luz de la tierra. Los cristianos, las incidencias de la vida son llamadas de Dios. O sea, cuando una muerte toca nuestra casa, es llamada de Dios a reflexionar sobre la caducidad de la vida. Cuando una epidemia como la que estamos viviendo, una pandemia estamos viviendo, es momento de analizar la fragilidad de la vida. Fíjense que el mundo se ha paralizado no por un monstruo de aviones y de bombas nucleares y de cosas de esas, sino por un simple animalito que hay que usar un microscopio para poderlo ver. Nos ha paralizado la vida, nos ha cambiado la vida. Entonces, esas ocasiones esos cambios tienen que ser ocasiones para buscar la santidad, para imitar a Cristo. Entonces, en esa vida hay una serie de héroes, una serie de personas, hay una serie de malditos, una serie de personas que van en contra del Evangelio. Entonces, la vida de los santos ilumina la historia. Porque la misma vida que vivió un santo, por ejemplo, entre los asesinados en Auschwitz, en el campo de concentración de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, hubo gente que pasaron sin pena ni gloria. Hubo gente que dieron testimonio de su amor al prójimo. El caso me viene a la mente de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe era un padre franciscano, muy dinámico, muy apostólico, que por el hecho de que se había metido en contra del régimen nazi, lo meten preso. Lo meten preso y está, esperar a ver lo que pasa, lo que Dios quiera. Resulta que se ha escapado un preso. Entonces hay que castigar a todos los demás presos. Hay que diezmar. ¿Qué consistía el diezmar? Ponían a todos los presos de pie delante del pabellón. Y allí contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 10 a fusilarlo. Así era 10. Eso era una costumbre tomada de los romanos. Cuando vencían en alguna batalla, diezmaban. Cada 10, uno fuera. Entonces le toca a uno y él empieza a llorar, que tiene familia, que tiene hijos, que qué va a ser de sus hijos, qué va a ser de su familia. Y Maximiliano Kolbe dice, espera un momentito, yo me cambio por él. Y al coronel alemán le importa un divino, que la cuestión es que tenía que matar a uno. Entonces ese uno es el ejemplo sublime de la caridad, el ejemplo sublime del amor de Dios hacia nuestro prójimo. Entonces la vida de los santos ilumina la historia.
Por eso no debe extrañar, por ejemplo, la cantidad de ucranianos que se han quedado para defender los valores de su tierra en Ucrania en vez de salir corriendo para salvar la vida. Los cristianos tienen la responsabilidad de santificar su tiempo. O sea, el tiempo, la santidad ocurre en un determinado momento de la vida, en el tiempo, en el siglo XXI, en el 2022, en el año 2022, aquí tenemos que ver responsables de santificar el tiempo, con el ejemplo dado en Ucrania y en Rusia, con el ejemplo dado repartiendo alimentos en los food pantries de las parroquias nuestras, o sea, preocupándonos de que el otro ser humano viva con dignidad, viva con alegría, viva con respeto. En eso consiste la santidad. ¿O qué piensan? ¿Que la santidad es emborracharse con agua bendita todos los viernes o todos los domingos que vamos a misa? Aprendiendo de memoria la Biblia, aprendiendo de memoria. No. La santidad consiste en respetar la palabra de Dios, respetando la vida, respetando a las personas que se nos han dado, que nos pasan en cada momento. Siguiente, por favor. También entonces podríamos decir que la historia de la Iglesia es en su sentido más profundo la historia de la santidad y del apostolado. O sea, santidad, yo no sé qué entenderán por muchos de ustedes por santidad, pero santidad es mucho más sencillo que inventarse 50 cosas. Santidad es vivir la vida con dignidad, vivir la vida con respeto, vivir la vida con esperanza, vivir la vida compartiéndola, compartiendo con los demás, compartiendo con uno mismo, viviendo con dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la historia de la santidad. La historia de la santidad porque es la historia de la salvación. Y el que tiene algo en sí de santidad lo lleva a los demás. Es el apostolado, el compartir. El apostolado es ser apóstol de los demás, ser compartido de los demás. ¿Cómo podemos santificarlo? Pues mire, hay un santo, San Pascual Bailón, que ya me lo he citado algunas veces, que se santificó bailando. No, que no se santificó, rezaba bailando. Parece medio extraño, pero así es. Rezaba bailando. Entonces, en una ocasión le preguntaron, un momentito, una falta de respeto estar bailando delante del Santísimo. Ese vaina de falta de respeto. Yo lo mejor que sé hacer es bailar. Y por eso ofrezco este baile como oración, como servicio a Dios. Santa Teresa decía, rezar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Tenemos amigos, o tenemos gente conocida, que nos aprovechamos de ella o la utilizamos de ella. Tenemos amigos. Y San Juan Bosco decía, hacer las cosas de cada día, hacerlas bien hechas como oración. Ahora, como eso va a ser precisamente la salvación de cada uno de nosotros, el vivir cada día las cosas de cada día. Y mire, la santidad se nos obliga, se nos pide que seamos santos solo un día en la vida. Solo un día. ¿Saben qué día es? Hoy. Y cuando uno ve toda la historia de la Iglesia, toda la historia de estos hombres y mujeres que supieron ser fieles al Evangelio, se da uno cuenta que fueron haciendo las cosas cada día. Y cada día es que se nos invita a vivir y a servir a los demás. Pasa, por favor. En la Iglesia también hay otra cosa muy importante. La Iglesia, aún siendo santa, no se cansa de hacer penitencia porque está compuesta por pecadores. Somos santos y pecadores. Eso ¿saben quién lo dijo? Y hace 5 siglos, 1500 y 5 siglos. Lo dijo Martín Lutero. La Iglesia es santa y pecadora. Es santa porque tiene su fundamento en Cristo, que es la santidad. Y es pecadora porque está hecho por seres humanos que somos pecadores, que metemos las patas cuando nos da la gana. Que muchas veces no sabemos otra cosa que hacer que ser injustos, que calumniar, que ser vagos, etc. No. Es el saber retirar de nuestra conciencia, de nuestra forma de ser y de vivir, aquellas cosas que nos impiden relacionarnos con los demás. Junto a negar fruto de santidad en la historia de la Iglesia y también errores e infidelidad. Errores, pues las herejías, eso no es muy inteligente. Y entonces, infidelidades, ¿cuántas veces hemos sido infiel a Dios? ¿Saben cuántas veces? Las veces que hemos sido infieles a nosotros mismos. Las veces que hemos sido infieles al compromiso que hemos hecho. Si hemos hecho un compromiso de, por ejemplo, los mandamientos de no matar, cada vez que estoy matando estoy siendo infiel. Estoy cometiendo el error de separarme de Dios.
Porque los compromisos no los hacemos con un cura, con un obispo, con una monja, con un esposo, con una esposa. Los compromisos los hacemos con Dios y con nosotros mismos. Luego también la historia de la Iglesia nos lleva a reconocer los pecados y las equivocaciones del pasado. Es un acto, hay que ser sinceros. Decir, Señor, me equivoqué. Podemos buscar 50.000 argumentos, lo que queramos, pero hay que reconocer nuestros errores, nuestras tentaciones vencidas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, santa y pecadora. Recuerden siempre eso, la Iglesia es santa y pecadora. Por eso muchas veces dicen, que si el Papa esto, que si el Papa lo otro, que si el obispo tal, que si el obispo cual. Ha habido un obispo en Puerto Rico que le han hecho renunciar porque se oponía a las vacunas y demás. Bueno, somos pecadores, somos seres humanos, pero también somos precisamente de ese pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como recuerda San Pablo. Así que en ese sentido, a pesar de eso, seguir amando, seguir sirviendo a Dios. ¿Y cuando somos fieles? Cuando somos hoy, el día de hoy. No olvidemos nunca eso. Vivir hoy. Olvídense de lo que hayamos hecho ayer o antes de ayer o hace 9 años. Bueno, yo, por ejemplo, el 8 de diciembre de 1979 recibí la ordenación sacerdotal. Yo voy a estar pensando lo que hice en el 79. Se me han pasado ya 40 y pico de años. Tengo que pensar, ¿qué hago hoy? Hoy, mañana no sé si vamos a estar vivos. Hoy, ¿qué es lo que yo hago para actualizar ese sacerdocio que recibí y que lo hice, que lo recibí para servicio de la comunidad, para servicio de ese encuentro con Dios, con los hermanos? Pasa, por favor. ¿Cómo comienza el mensaje de Jesús? ¿Cómo comienza la llamada de la iglesia? Primero tenemos un individuo que nadie sabía quién era, resultó que vivía en un pueblito de mala muerte, el Nazaret de Jesús, de la Sagrada Familia tendrían 8 o 10 familias viviendo. No piensen que era una tremenda ciudad, no, era una ciudad en la loma, en el pie de la loma de una montaña en Nazaret. Nazaret no se sabe de ella hasta el Nuevo Testamento. Y entonces él iría a la escuela rabínica los fines de semana, aprendería a leer y a escribir. Al menos sabemos que sabe leer. ¿Por qué sabemos que sabe leer? Pues muy sencillo, porque cuando va, después que se ha montado ya su kiosquito de predicación, que va un día, un fin de semana, va a estar con su madre, va a la sinagoga. Entonces le dan el rollo para leer y lee lo que ahí estaba puesto. O sea, sabemos por lo menos que sabía leer. Escribir, presuponemos que si sabía leer, también sabía escribir, pero no hay una certeza. El único testimonio que tenemos de que sabía escribir es cuando encuentran a aquella mujer cometiendo adulterio y le dicen, maestro, a esta hay que matarla a pedrada, porque lo dice la ley de Moisés. Entonces se pone a hacer unos garabatos en la tierra, y de que está libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué escribió? No lo sabemos, pero eso decimos que escribió. Bueno, pero la fama se empieza a correr, empieza a hacer milagros, empieza a predicar otra manera de vivir, empieza a invitar a seguirle, etc. Entonces llega la fama. Entonces, después de la muerte de él, aquellos que le han seguido, que son muchos más de los 12, por ejemplo, cuando manda un grupo de misioneros, los manda a la misión de los 62. Son 62 misioneros. Los manda de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque en el mundo judío 2 es comunidad. 1 es Dios, 2 es comunidad. O sea, nos va mandando de comunidad en comunidad para formar más comunidades. Entonces, al desaparecer Jesús en medio de nosotros, físicamente, va a ser presente espiritualmente, los apóstoles toman las riendas. Y los apóstoles sabemos muy poco de ellos. Sabemos a duras penas el nombre. Sabemos lo que hicieron pues, Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Mateo también. Y paren de contar lo demás. El Evangelio nos habla pero ahí andan metidos. Entonces, ellos van a tomar la responsabilidad de ir predicando y van a formar comunidades apostólicas, comunidades fundadas por los apóstoles. Entonces van a ir creando escuelas de predicación y van a surgir los santos padres. Y los santos padres, pues los padres apostólicos, aquellos que surgen de los apóstoles, alumnos de los apóstoles. Y por ahí para adelante empiezan a extenderse ya a finales del siglo I,
en Antioquía de Siria comenzaron a llamarse cristianos, los seguidores de Cristo. Así lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, verso 26. Y los apóstoles se esparcieron por todo el mundo, entonces conocido. San Pedro va a Roma, hay una tradición de que Santo Tomás fue a la India, al oeste de la India, en la zona actualmente de Goa. Hay otra tradición que dice que San Andrés fue el hermano de Pedro, evangelizó la zona de Rusia y la zona de Ucrania, y así para Santiago Apóstol, que supuestamente llegó a España, y así para adelante van todos extendiéndose. No, la línea de transmisión es Jesús, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, el mundo entero que va conociendo, y tiene como, y Pedro se traslada a la capital del mundo, a Roma, que era el Nueva York de hace 2000 años. Entonces desde allí se expande el Evangelio, se expande a través de los apóstoles, a través de los fundadores, de los que han recibido la buena nueva. Pasa, por favor. Va a haber entonces dos figuras importantes en el siglo I. Tal es así que se cree, eso, hay dudas de que ambos fueron asesinados el mismo día. Uno crucificándolo, poniendo las patas arriba, y el otro cortándole la cabeza. San Pablo realizó viajes por Asia Menor y por Europa, llevando la fe a los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Se llamaban los gentiles, viene de la palabra gens. Gens significa pueblo extranjero, no pueblo romano, pueblo extranjero. Entonces los gentiles van a ser lo que después también van a llamar los bárbaros. Bárbaros porque eran gente que no hablaban latín, entonces hablaban sus idiomas, hablaban ba. Así se reían de ellos los romanos, de una palabra bárbaros, que después se va a asociar porque algunas de esas tribus, esas tribus son los godos, los visigodos, los trogodos, los alanos, los vándalos. Los vándalos, por ejemplo, eran de los que entraban a cuchillo limpio, destruían todo lo que se llevaban por delante. Entonces se va a crear la fama, quería fama y estrella a dormir, de la predicación a base de bofetadas. Luego después todos los apóstoles, Pablo por un lado, Pablo es el más, los que han seguido la tertulia, el programa de radio de la tertulia lo saben, Pablo es el más universal, el único que tenía título de escuela superior, vamos a ponerlo así en palabras que entendemos. Todos los demás, miren, suponemos que sabían leer y escribir, suponemos, a menos que hablaban algo de latín. ¿Por qué sabemos que hablaban algo de latín? Pues porque la zona de Galilea estaba dominada por los romanos, y los romanos su lengua oficial era el latín. Y Pedro tenía que hacer negocios con ellos, aunque también tenía que hacer negocios con las ciudades de la Decápolis. La Decápolis son un conjunto de 10 ciudades, pequeñas 10 ciudades, extendidas a lo largo de la zona de Galilea y de la zona de Jordania, de la Transjordania. Entonces, si Pedro se dedicaba al negocio del pescado, tenía que vender el pescado a los... Además, parece ser que Pedro no escoge por casualidad Cafarnaúm. Pedro nació en una ciudad como a 8 kilómetros de Cafarnaúm. Ahí Cafarnaúm era el punto de encuentro de la vía Maris. Los romanos habían construido una serie de caminos, de autopista, vamos a llamarlo así, que cada 30 kilómetros había un sitio de parada para descansar. Entonces, era el cambio de postas. Cafarnaúm, la aldea de Nahum, tiene este sitio en el cual hay un cambio de postas. Hay cambio de caballos, hay cambio de tripulación de conductores de caravanas, hay dinero en abundancia, hay vino en abundancia, hay mujeres en abundancia. Entonces, todo ese grupo de personas están allí metidas. Y Pedro, pues está allí metido. Entonces, María Magdalena vive cerca, vive en Magdala, una ciudad también como a 6 o 7 kilómetros de Cafarnaúm. Y María de Magdala parece que tenía un negocio de saladoción de pescado. Pensemos eso, en aquel tiempo no había neveras, no había frigoríficos, no había hielo para llevar y demás. Entonces hacían un proceso de salazón del pescado para que durara meses, incluso años. Y así el que va de camino no siempre encontraban sitio para comer, comían y demás. Entonces Pedro y Andrés eran hermanos con influencia griega. Andrés es un nombre griego, significa, viene de andros.
Andros es varón, varón macho masculino. Hay otro también, Felipe. Felipe es filos y pos, amigo de los caballos. Iba al hipódromo los fines de semana a jugar a los caballos. Bueno, hasta de broma. Entonces, allí es el centro neurálgico de la Galilea, donde se compra, donde se vende, donde se pesca, allí va Jesús. Allí es donde toma los primeros discípulos. Y de allí se van extendiendo después, predicando la misma fe, estableciendo comunidades, consagrando obispos en cada lugar para que continuasen su ministerio. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia en Corinto, la iglesia de Éfeso, van a ser las iglesias. Fíjense que las cartas que Pablo va a ser el principal autor de las cartas, van a estar dirigidas a comunidades importantes no judías. Éfeso, por ejemplo, es la tercera ciudad más importante en la zona. Es Roma, Corinto, Éfeso. Éfeso contaba con una de las bibliotecas más importantes en la época, la biblioteca de Celso. Todavía se mantienen en pie las ruinas de la biblioteca. Biblioteca y ciudad de Éfeso que fue destruida por un terremoto, un cataclismo en el siglo XI, ya el siglo XI de nuestra era. Entonces se dejó y se trasladaron al lado y fundaron una ciudad acusada así, que es la moderna Corinto, perdón, la moderna Éfeso. Y así ellos van a ir en un primer momento predicando en pequeñas comunidades, después en grandes comunidades, en comunidades que procedían del judaísmo. Entonces, Corinto, la segunda ciudad más importante, Éfeso la tercera, Roma la primera. Por eso Pablo, por eso Pedro van a trasladar su predicación a Roma, porque era el centro del mundo. Y de Roma, Caput Mundi, a donde fuera necesario. Bien, ahora eso sí, la predicación trae la persecución. La predicación trae la persecución en cada momento. La iglesia, porque empezando por los judíos, Pablo es uno de los perseguidores. Pablo es uno que cambia de chaqueta, cambia de bando, de ser fanático religioso judío a ser fanático religioso cristiano. Pero la actuación de Dios es interesante y Dios actúa, miren, hablando vulgar y pronto, actúa como le da la gana. Y para eso es Dios, tiene la libertad de actuación. Y miren, Dios no obliga absolutamente nada a nadie. Dios se compadece. Ejemplo, la primera lectura de este fin de semana, del tercer cuarto domingo de Cuaresma. Primera lectura, Moisés está en el desierto, ve que una zarza arde, lo cual es una cosa común y corriente. Cuando de repente arde y no se consume. Y que a rayo, ¿qué le pasa a esto? Se acerca, entonces oye la voz he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios escucha nuestro clamor. El problema es que si estamos mal, quedarnos callados. ¿Quién se va a enterar? Dios es el que escucha y busca soluciones. ¿Quién es el, cómo te llamas? No importa cómo yo me llamo. Por eso muchas veces cuando hacemos el bien, que si es que soy cursillista, que si soy carismático, que si soy de la Legión de María, que si soy de... No, el Señor no pregunta, sino he escuchado el clamor de mi pueblo, el clamor de un pueblo que está siendo masacrado, el clamor, porque claro, hablamos de Ucrania, hay mucha pena y mucho dolor y mucha cosa, pero ¿y los que están muriendo en Sudán del Sur? ¿Y los que mueren muertos de asco y de pena en los subways de Nueva York? Eso no importa para nosotros, para Dios sí cuenta. Ha escuchado nuestro clamor. Pero por más que suframos, no van a poder contra nosotros las fuerzas del infierno. Las primeras persecuciones, ya prácticamente desde el día siguiente de que Jesús empieza a predicar, empiezan a perseguirle. Entonces las primeras persecuciones se van a llevar a cabo en Jerusalén por parte de los judíos. No hay peor astilla que la del mismo palo. No hay peor dolor que el del mismo palo de los demás. Pasa por favor. En los primeros 3 siglos, por orden de emperadores romanos, ¿por qué no querían admitir la religión pagana? Los primeros siglos son desde el año 33, por así decir, siguiendo la terminología de años, hasta el año 313, o sea, 3 siglos prácticamente, 2 siglos enteros, 2 siglos enteros,
ser cristiano era estar perseguido, estar llamado a ser testimonio de su fe, pero también a ser testimonio de la religión pagana que acababa con ellos. Los emperadores romanos desatan 10 grandes persecuciones. La más terrible de todas es la persecución del emperador Decio. Decio es el primero que se da cuenta de que si él deja tranquilos a los cristianos, le van a trepar encima, van a hacerse con el poder del Imperio Romano. Y por eso las persecuciones más son las de Diocleciano y las de Decio. Luego llega ya Constantino y según una leyenda tenía que combatir contra Milvio, contra Juliano el Apóstata en el puente Milvio y contra Magencio en el puente Milvio y hace la promesa de que si se salva y si llega a ganar el trono, liberará a los cristianos. Y así es. El edicto de Milán en el 313, en el cual se legaliza a los cristianos y cesan al menos oficialmente las persecuciones. Las persecuciones después van a venir después por otro camino. Entonces a esos perseguidos, a esos testigos del Evangelio, la palabra testigo en griego es mártir, igual que, como le decía antes, Felipe, amigo de caballos, mártir es testigo de la fe, testigo de algo, cuando quieren a alguien que dé testimonio, se llevan con su sangre la fe en Cristo Jesús. El primero, del cual se tiene cronológicamente lista, es Esteban. ¿Y saben lo que era? Era un emigrante. Porque digo que era un emigrante, era el diácono. ¿Y los diáconos quiénes son los que surge? ¿De dónde surge la idea de los diáconos? De los emigrantes greco-judíos que vivían en Jerusalén. La cosa era muy sencilla. Resulta que una de las características del cristiano va a ser el dar de comer al hambriento, atender al huérfano, a la viuda, al pobre, al abandonado. Entonces, como la ciudad de Jerusalén, la mayoría de los cristianos eran judíos, pues obviamente se dedican a atender a los judíos. Pero ¿qué pasa? Que había también una pequeña población flotante de migrantes griegos que vinieron de los apóstoles de un momentito. Recordemos que los emigrantes siempre hemos sido un poquito más bocones, más presentados. Entonces van a donde los apóstoles y dicen, un momentito, están dando preferencia a los judíos y a los demás que nos parta un rayo. A los demás, ¿qué vamos a hacer? También tienen derecho, tenemos viudas muy huérfanos griegos, emigrantes. Entonces Pedro hace un poco de cobarde, lo cual no es nada extraño. Dice, un momentito. Nosotros no estamos aquí para repartir pan y comida. Estamos para predicar la palabra de Dios y para enseñar. Muy bien, pero resuelvan el problema. Entonces se resuelve el problema, ¿cómo? Meditando, orando, pidiendo la oración del Señor. Entonces se crea la figura del diácono, la figura de la diaconía, del servicio. Y el primer de ellos es Esteban, lo cual quiere decir que era emigrante. ¿Por qué era emigrante? Porque la mayoría de los primeros, de los que cuestionan algunas de las acciones de los apóstoles y de los seguidores de los apóstoles son los griegos, greco-judíos, perdón. Entonces Esteban es la figura más importante, al menos los 7 primeros eran. ¿Y por qué tenían que ser ellos? Pues por muy sencillo, porque hablaban griego, porque tenían el Espíritu Santo, pero eran bilingües. De ahí la importancia también, muchas veces, aunque no lo pensemos, de conocer la lengua de donde estamos viviendo, no la lengua donde nacimos y donde vivimos. El primer mártir fue San Esteban. Se conserva la iglesia, según la tradición, en la cual fue asesinado a pedrada limpia de San Esteban. Una iglesia donde está la Escuela Bíblica y Arqueológica de San Esteban de Jerusalén y donde se llevó a cabo la traducción de la Biblia de Jerusalén. Pasa, por favor. Entonces, después del edicto de Milán, se reconoce los cristianos la libertad, empieza el gran movimiento evangelizador, el gran movimiento misionero. Vayan y hagan discípulos del Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en el 313, ya libertad, vamos para adelante. En los siglos siguientes, sobre todo el siglo III, el 313, el siglo IV, 313 del siglo IV, hasta el siglo XI, hasta 1054,
va a ser un movimiento grande dentro de la Iglesia de evangelización a través de las misiones. Entonces empiezan primero por Europa y después del siglo XVI se van a empezar a evangelizar a través de Asia, a través de, ya de forma organizada, a través de África y demás. Los francos con su rey Clodoveo a la cabeza en el 496, los visigodos, los pueblos bárbaros, son los pueblos que van a... Y luego había la costumbre esa de la religión del rey y la religión del pueblo. Si el rey era cristiano, todo el mundo tenía que ser cristiano. Si el rey era ateo, todo el mundo tenía que ser ateo. Si el mundo era musulmán, todo el mundo tenía que ser musulmán. ¿Entiendes? Pero los francos, los visigodos, los ostrogodos, los alanos, los hunos, todos ellos se van a evangelizar. Entonces se va a comenzar, lo que decía yo el otro día en el programa de radio, el movimiento de evangelización de misioneros, de frailes, de monjes misioneros. Monjes que no se conforman con vivir en ese mundo aislado que es el monasterio, sino que van a anunciar el Evangelio. Y así, por ejemplo, San Patricio en el norte de Irlanda, San Bonifacio en Alemania, San Agustín de Canterbury también en los países germánicos, San Cirilo y San Metodio en los países eslavos, lo que es Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, que ellos no tenían, se da la circunstancia que hablaban un idioma, hablaban el ciril, en la lengua eslava, pero no tenían abecedario, no tenían palabras escritas. Entonces Cirilo y Metodio inventan un abecedario siguiendo los sonidos de ellos y siguiendo los sonidos de los griegos. Y así todo lo que es Rusia, Croacia, Chechenia, Turkmenistán, Tikimistán, toda esa zona, Albania, usan un abecedario ciril, con los cirílicos, Cirilo y San Metodio. Una cosa interesante es que, por ejemplo, nosotros estamos siguiendo una práctica de los sacramentos que la inventan precisamente estos frailes, la confesión individual. Hasta el siglo IV, siglo V, la confesión era pública, se confesaba uno una vez al año, una vez en la vida, y sobre todo los pecados públicos. Por ejemplo, uno ha matado a alguien, es un pecado contra el quinto mandamiento. Uno le ha puesto los cuernos a la mujer, es un pecado contra el sexto mandamiento. Entonces, si has tenido la desvergüenza de cometer el pecado delante de todo el pueblo, tienes que reconciliarte delante de todo el pueblo. Entonces se hacían los procesos de penitencia, duraban años y se reconciliaba el Jueves Santo y algunos morían sin reconciliación porque no habían terminado su... Pero entonces se surge en los monasterios, empieza a vivir. Los monasterios son pequeñas ciudades dentro de una ciudad. Entonces empiezan a vivir, empiezan a cometer pecados como todo ser humano y empiezan a la reconciliación, pero para no hacer vida, que la gente se quede sin confesar por vergüenza, pues a nadie le gusta que le hayan puesto los cuernos, a nadie le gusta que le hayan robado, a nadie le gusta que le hayan matado, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se tapaban la cabeza con el gorro o con la capucha que van los trajes de frailes y así no se veía la cara. Entonces se acercaba uno a un sacerdote y le decía, quiero confesión, y la confesión se daba así, se daba la solución. Ellos son los irlandeses los que van a extender en la iglesia la confesión individual, que es prácticamente hoy día la única que se contempla, la confesión individual. En caso de extremísima emergencia, se puede hacer una confesión general de toda la comunidad, pero eso es una vez en la vida y cuidado. Pero, ya les digo, la enseñanza de la iglesia. Ahora, estos frailes no solamente estos monjes, una cosa es monje, otra cosa es fraile. El monje es el que vive en un monasterio y el fraile es el que vive en una comunidad, fraternidad, fraterna. Comunidad fraterna es fraile, porque fraterna viene de frater, hermano, una comunidad de hermanos. Son pequeños, son 15, 20, no más, los que viven en comunidad, y los que se aman en comunidad, y los que se odian en comunidad. Pero bueno, eso es otra cosa.
Entonces esos van a extenderse poco a poco. Ahora, también le van a dedicar mucho tiempo, esto es importante, a la investigación teológica, a la investigación de la palabra de Dios, a la investigación de decir qué Dios me está diciendo. Es, por ejemplo, una frase que dijo San Gregorio Nacianceno: cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros. Entonces hay que buscar la palabra de Dios, hay que decir qué me dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios me está diciendo. Entonces va a surgir un grupo de teólogos, un grupo de escritores, un grupo de pensadores que van a elaborar de los 4 evangelios de la palabra de Dios, van a elaborar todo un proceso, todo un programa teológico para la presentación de la Iglesia. ¿Quiénes son estos? Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia es el padre fulano de tal, pero no. Padre de la Iglesia es aquel que da vida. El que da vida. Entonces, el que da vida a través de la palabra de Dios. Por eso los escritores cristianos de los primeros siglos que sobresalen por la ortodoxia doctrina de la santidad de su vida, y sus vidas y sus escritos son tienen gran importancia para la misión fiel de la verdad revelada en su expresión y defensa. Son aquellos que van a recibir el título de padres de la Iglesia y doctores. Y los padres de la Iglesia duran hasta el siglo XI. Después del siglo XI, más o menos, alrededor del siglo X, siglo XI, ya dejan de haber padres de Oriente, padres de Occidente. Entonces empiezan los doctores de la Iglesia. Doctores de la Iglesia que en 20 siglos de historia tan solo hay 34 doctores de la Iglesia. O sea, aquellas personas que la Iglesia, después de largo estudio y de larga reflexión, de haber analizado sus escritos y demás, nos lo ponen como ejemplo. Hasta el siglo XX, hasta el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, era exclusivo de hombres, no había mujeres. Ahora ya hay como 3 o 4 mujeres. Está Santa Teresa de Ávila, está Santa Catalina de Siena, de que está Santa Teresita del Niño Jesús, y para de contar, porque se consideran también que son aportadoras de fe, aportadores de enseñanza religiosa. Pasa, por favor. Entre los padres de la Iglesia destacan en Oriente Ireneo, Atanasio, Basilio, Gregorio de Niza, Juan Crisóstomo y San Cirilo de Alejandría. Esto San Cirilo de Alejandría era la fiesta, antes de ayer, parece que fue, la fiesta de San Cirilo. San Cirilo tiene una serie de escritos muy interesantes sobre la Santísima Virgen. Ahora tienen la peculiaridad de que estos se escriben en griego, sus obras están escritas en griego. Había un sacerdote francés en el siglo XIX, Migne, que tuvo la feliz idea siguiente. Se hablaba de los santos padres, pero no había forma de poder encontrar los textos a mano para eso. Entonces, ¿qué hizo él? Con una serie de personas que le ayudaron, buscó todos los textos de los santos padres, los estudia la patrística, tanto en griego como en latín, y los publicó. Gracias a eso, hoy en día tenemos al alcance a una biblioteca de más de 500 libros en que constan todas las enseñanzas que han llegado a nosotros de San Cirilo de Alejandría, de San Gregorio de Niza, de San Basilio, de San Ambrosio, de San Agustín, de San Jerónimo, etc. Unos se escriben en griego, patrología greca, y llaman, yo lo en latín, patrología latina. Y así podemos conocer muchas de las obras de primera mano de esta gente. Y hoy en día, gracias a las computadoras, más todavía se puede hacer mucho mejor los textos, consultar los textos y demás. Bueno, pasa página, por favor. Ahora, además de la enseñanza personal de los apóstoles, además de los santos padres, hay también los santos padres que se reúnen en la asamblea, los teólogos, los obispos, la jerarquía, la fuerza viva de la Iglesia que se reúnen en la asamblea, tomando como ejemplo el Sanedrín. Sanedrín es una institución del judaísmo que se reunía cada cierto tiempo, se resolvían los problemas sociales, políticos, económicos, era la voz del pensamiento del judaísmo. Entonces la Iglesia se encuentra con un problema muy serio al comienzo del cristianismo, lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, que están, entre otras cosas, aquellos que se convierten al cristianismo, que proceden del judaísmo, se les quería obligar a que cumplieran también la ley judía. O sea, ley judía no había quien se librara de ella.
Pensemos que la ley judía tenía 613 mandamientos, ya me contarán. Entonces había que cumplir los 613 mandamientos más lo que mandara la iglesia, no White Charlie. Entonces, ¿qué hacen? Pues marca la dinámica. Se reúnen en Jerusalén, presentan los problemas, se discuten las soluciones, se va a rezar y después de la oración se dice, esto es lo que hemos decidido, el Espíritu Santo, nosotros hemos decidido que nosotros obliga, etcétera, etcétera. Entonces va a dar origen a una institución muy importante, los concilios, de lo que va a haber de varias clases, concilios sociales, concilios provinciales, concilios universales, que son los ecuménicos, de los cuales ha habido tan solo 20 en toda la historia de la Iglesia. Ha habido un chorro de ellos, pero muy particulares en cada diócesis. Pues, es más, el Concilio de Trento manda que cada 3 años en la diócesis haya un concilio regional, un concilio diocesano, para resolver los problemas que hay de evangelización. Hoy en día los concilios han sido sustituidos un poco por los sínodos, que viene siendo lo mismo. La palabra sínodo y la palabra concilio es lo mismo, reunión de asamblea de los miembros vivos de la Iglesia, presididas por el Papa, una autoridad eclesiástica, que después de la oración y de la discusión tratan una solución a los problemas que tienen pendientes. Eso básicamente. Pero sínodo, eso se llama sínodo en griego, eso se llama concilio en latín. Es la misma cosa, pero dependiendo de qué sitio se vea o no se vea. Bueno, los concilios, ¿cuáles fueron los concilios importantes? El primer concilio de Nicea, en el año 325. El primero de Nicea es el primero, para algunos es el segundo de la historia de la Iglesia, para otros es el primero. Vamos a dejar el primero, que es lo de menos. Se lleva a cabo en el año 325, o sea, 12 años después de ser legales en la Iglesia. Y tienen dos finalidades este concilio. La primera, hablar de la herejía de Arrio. Arrio era un sacerdote que decía que la divinidad, que negaba la divinidad de Cristo. Decía que Cristo era un hombre muy perfecto, pero no tenía nada que ver con Dios. Entonces el concilio enseña lo contrario. Jesucristo es verdadero Dios de la misma naturaleza que el Padre. También en este concilio es la primera vez en la cual se hace una lista exhaustiva de los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. La primera vez. Segundo concilio, concilio primero de Constantinopla. Constantinopla era la ciudad que había tomado Constantino. Constantino, en su afán expansivo del gobierno y demás, está viendo que el imperio romano se le queda chiquito. Va a abrir una especie, llamémoslo así, de sucursal, el imperio romano de Oriente. Y él va a tomar como posesión una ciudad que se llamaba Bizancio, que había sido los bizantinos los que la habían. Entonces, de Bizancio la reconvierte, la rehace y le da el nombre de la ciudad de Constantinopla. Y después de Constantinopla, cuando los musulmanes, los turcos, les toman la ciudad de Constantinopla, le cambian el nombre por Estambul. Entonces es la misma ciudad, el mismo perro con distinto collar. Entonces, en el año 325 fue el de Arrio, en Nicea, en el concilio primero de Constantinopla, en el año 381. O sea que en el mismo siglo tienen dos concilios. Entonces, el Señor, la divinidad del Espíritu Santo macedonio, era un obispo que decía que el Espíritu Santo no tenía divinidad. Era una cosa secundaria. La divinidad era el Padre y el Hijo. Y esa va a ser siempre la pelea con la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. La definición de estos dos primeros concilios componen el símbolo niceno-constantinopolitano que se refiere a la liturgia. O sea, el credo que rezamos todos los domingos después de la homilía está tomado de una profesión de fe que organizan el concilio primero de Nicea y el concilio primero de Constantinopla. Pasa, por favor. El tercer concilio, el de Éfeso, se lleva a cabo en el año 431, condena a los errores de Nestorio. Nestorio era un patriarca que también afirmaba que en Cristo había dos personas, una divina y otra humana, y que la Virgen no podía ser madre de Dios porque era solamente madre de la persona humana. Entonces el concilio enseñó que en Cristo había una sola persona divina y que la Santísima Virgen debía ser llamada Madre de Dios, Teótocos. Teótocos, Zeus es Dios, Tocos madre de Dios.
Ese va a ser uno de los grandes concilios que va a tener una serie de peleas grandes precisamente en torno a la figura de María. Pero ahí va. Tercer concilio, 431. Pasa, por favor. El cuarto concilio de Calcedonia, en 451, rechazó el error de Eutiques, monofisismo, permitía una sola naturaleza en Cristo, la divina. O sea, va a haber unos que van a decir, Cristo lo único que es hombre. Va a haber otros que Cristo es solamente Dios. Y la doctrina es el hombre y Dios. La Iglesia enseñó en este concilio que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, la divina y la humana, ya que es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, tiene una dualidad Cristo en ese sentido. Pasa al siguiente. Entonces aquí viene entonces un dato muy importante, el cisma de Oriente. Cuando empieza la Edad Media. En el siglo IX, Focio, patriarca de Constantinopla, acusa a Roma de haber corrompido la fe porque enseñó que rezaba en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo cual para ellos es mentira. Para ellos el Espíritu Santo es un secundario, una cosa secundaria. Nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos hacen en el nombre, y de hecho cuando hacen la señal de la cruz, hacen en el nombre del Padre, en la primera en la frente, la segunda en el pecho, la tercera en el lado izquierdo, en el mano izquierda, y la cuarta en el mano derecha. Eso hacemos los católicos. Ellos hacen al revés, en la frente, en el pecho, en la derecha y en la izquierda. Y la izquierda refiriéndose al Espíritu Santo que no cuenta para nada. Entonces empiezan las peleas que se mezclan con política, se mezclan con religión y demás. En el siglo XI, el patriarca Miguel Cerulario renovó las acusaciones de Focio y fue excomulgado consumándose así la ruptura de la cisma. O sea, en el año 1054, desde el 1054 al 2022, todavía seguimos separados. O sea, prácticamente un milenio que lo demás nos llevamos de lo más bien. Las obras de la caridad, la predicación del Evangelio. La contemplación del misterio de Dios para el católico es todo eso, pero hay que personificándolo en el hermano, personificándolo es el hombre, el objeto de la predicación del Evangelio. Y ahí es donde va a venir la pelea. Lo demás, pues, son cosas secundarias que no vienen. Pues bueno, de hecho, nos faltan 5 minutos para terminar. 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, para poder quedar entonces, próxima. Bueno, el próximo, quedamos aquí en la Edad Media, comienzo de la Edad Media para el próximo seminario.